We're celebrating 3 years. Estamos celebrando 3 años. And I think that these 3 years could be summoned in this verse right here. Y estos 3 años puede ser sumarizado o, I don't know, explicado en este versículo. If you're so kind, open your Bibles. Si eres tan amable, por favor, de abrir sus Biblias. 1 Peter chapter 5, verse 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. If you don't have your Bible, Si no tienen sus Biblias, we got you this morning again. te tenemos también de nuevo en esta mañana. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, bring your Bible. trae tu Biblia. It's your weapon of choice. Es tu arma en la cual puedes coger. Without a Bible, Sin la palabra de Dios, you have nothing to hit back with. no tiene con qué dar para atrás. Come on, somebody. Amen. 1 Peter chapter 5, verse 10 says this. We read in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Watch the text. Mira los versículos. But may the God of all grace. Okay, I'm gonna say it again. Y'all didn't get it. So let me start over again so you guys get it better. But the God of all grace. Okay. Okay. I think Rachel got it. So let me say it again. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered perfect, established, strengthened, and settled. Okay. Okay, go ahead. Pero el Dios de toda gracia, una vez más porque todavía no estaban listos, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis pasado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. If you allow me your ears for the next 35 minutes, Si me permite sus oídos por los próximos 35 minutos, I want to speak to you under the title, quiero hablarle bajo el título After This. Después de esto. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, after this, después de esto, something's about to happen. algo va a suceder. Tell your other neighbor, Decirle a tu otro vecino, you see me now, ¿me ves ahora? but after this, Pero después de esto, I am not going to be the same person. no voy a ser la misma Have a persona. seat, have a seat. Tomen asiento. After this, Después de esto, después de esto. The Apostle Peter El apóstol Pedro puts his pen on paper, pone su bolígrafo o pluma al papel starts to write his first epistle. y comienza a escribir su primera epístola. From chapter 1 to chapter 5, Del capítulo 1 al 5, the Apostle Peter is writing about the sufferings of the Christians. el apóstol Pedro está escribiendo sobre el sufrimiento de los cristianos. His goal, church, Su meta, iglesia, is to encourage es animar and to exhort these believers y exhortar a los creyentes who, despite of the challenges that are going into their life, en la cual, no importando las luchas en la cual entran a su vida, he's trying to let them know él está tratando de dejarles saber that God que Dios is not only in the midst with them, no solamente está ahí con ellos, but God is still working with them. pero aún todavía está obrando en ellos. His audience Su audiencia are believers son creyentes who have been scattered over Asia Minor. en la cual fueron regados sobre Asia Menor. His audience Su audiencia are not those who are close to him, no son aquellos que están cercanos but a they're él, far from him. pero están lejos de él. I love the word of God. Me encanta la palabra del It Señor, doesn't matter how far I am. porque no importando cuán lejos estoy, His word su palabra has the capacity tiene la capacidad to reach me wherever I'm at. de alcanzarme en donde quiera que yo me encuentre. He tries to encourage them Él trata de animarlos and tries to let them know y dejarles saber no matter how bad things get, que no importando cuán mala se pone la cosa, he that saved you, aquel que te salvó, he who is sovereign,
sovereign. Aquel que es soberano. He that has all power and all dominion Aquel que todo es todopoderoso y tiene todo dominio. has Tiene everything todo under his control. bajo su control. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, God is in control. Dios tiene el control. Okay. The theme of the Apostle Peter El tema céntrico del apóstol Pedro is to allow us to see the reality of life. es permitirnos ver la realidad de la vida. That as believers of Christ, Que como creyentes en Cristo we're going to suffer. vamos a sufrir. See, nobody likes that word Nadie le gusta esa because parte. everybody thinks that Christianity is all about the Holy Ghost and speaking tongues. Porque todo se piensa que ser cristiano se trata de el derramamiento del Espíritu Santo y hablar en lengua. Good job, girl. Thank you. But it also entails Pero también involucra suffering. sufrimiento. Let me give you the meaning of suffering. Déjame dejarle la definición de sufrimiento. There will be people in your life Van a ver personas en tu that are vida going to talk bad about you. que van a hablar mal de ti. Okay. There will be people in your life Van a ver personas that are going to curse your life. en tu vida que van a maldecir tu You're going vida. to suffer financial struggle. Vas a sufrir financieramente. Your house might be turned upside down. Tu casa a lo mejor se encuentra de arriba para abajo. Your children Tus hijos must start acting crazy. a lo mejor se comportan locos. Your husband or your wife Y tu esposo o tu esposa might end up losing their mind. y va a perder su mente. But the text tells me Pero el versículo me dice that after this, que después de esto God is going to do something different. Dios va a hacer algo diferente. I don't know who I'm talking to this morning. Yo no sé a quién le hablo en esta mañana. But if you find yourself in a place always see the suffering, Pero si te encuentras en un lugar de un sufrimiento, I want to give you what the Apostle Peter tells us this morning. quiero dejarle con lo que el apóstol Pedro nos dice en esta And mañana. it's this: Y es esto. God is with you, Dios está contigo and He's working things out. y Él está trabajando a tu favor. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. Because if you know what I just said, Porque si tú sabes lo que tú has dicho, your mouth should be open. tu boca debiera estar abierta. Let me give you some hope. Déjame darte esperanza. God is with you, Dios está contigo. and He's working all the things you're going through in your life Y Él está lidiando con todas las cosas en tu vida for the good of the saints. para el bienestar de los santos. The truth is La verdad es that suffering is something hard to deal with. que el sufrimiento es algo muy difícil en la cual enfrentarse. Suffering El sufrimiento has the potential tiene la potencial of wearing us out. de desgastarnos. Somebody say amen. Alguien dice amén. I'm not talking to saved folks. No. No estoy hablando con personas salvas. These are all people already in heaven. They're in heaven right Ya now. están en los cielos, se encuentran en los cielos ya. Suffering El sufrimiento has the ability tiene la habilidad to frustrate you. de frustrarte. Okay. Suffering El sufrimiento has the ability tiene la habilidad to put you in a place of despair. de ponerte en un lugar de desespero. Suffering El sufrimiento has the potential tiene la potencial to make it seem para aparentar that you're hopeless. que no tienes esperanza. Okay. Suffering El sufrimiento has the potential tiene la potencial to shut the mouth of a Levite. para callar la voz de un levita. Suffering El has the sufrimiento potential tiene la to potencial cloud your vision. de empañar tu visión. Suffering El has the sufrimiento potential tiene la potencial to mute your ear to the voice of God. para hacerte sordo a la voz de Dios. Suffering El will sufrimiento put you in a state of despair te va a poner en un estado de and a desesperación place of anxiety. y un lugar de But the ansiedad. Apostle Peter says, Pero el apóstol Pedro nos dice, if your worry and anxiety, si tiene ansiedad o preocupaciones, cast your anxiety on the Lord, échala sobre el and He Señor will care for you. y Él va a cuidar de ti. All right. The word suffering La palabra sufrimiento comes from a Greek word viene de una palabra griega which is called pasko, en la cual es pasco, which means la cual significa it's evil. It's evil. malo, Okay. malo. Let me say it again because. Sorry. Okay.
Okay. Sí. It comes from a Greek word, Viene de una palabra griega, which means la cual significa it's evil. malo, Its intent intenso. is to cause you harm. Su intento es causarte daño. Its intent Su intento is to destroy you. es destruirte Because it's evil. porque es malo. It's trying to destroy who you are. Está tratando de destruir quién tú eres. But I'm here to tell you Pero estoy aquí para dejarles that no saber matter what rises against que you, no importa que se levante en tu the contra. Bible says La Biblia dice, no weapon. ninguna arma Okay. Form against me formada en tu contra shall prosper. va a prosperar. Evil will not prevail. Lo malo no va a Because prevalecer. God is in the midst of your trouble. Porque Dios está en medio de tu circunstancia. So what Peter does, Entonces lo que Pedro hace, he has to give you some tools él tiene que darte algunas herramientas to prepare you for your fight. para prepararte para tu lucha. Verse number 8, Versículo número 8. he says, Él dice, be sober-minded. sé sobrio de mente. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, be sober-minded. sé sobrio de mente. This means Esto significa keep your mind free que tu mente esté libre from the influences de la influencia of what's going around you. de tus circunstancias. I don't know who I'm talking to, No sé a quién le estoy hablando, but there's some people here this morning pero hay personas aquí en esta mañana that their battle is in their mind. la cual sus batallas se encuentran en su mente. He says, Él dice, allow your mind to be free permite que tu mente sea libre from the influence de las influencias of the noise del ruido of the enemy. del enemigo. Okay. In other words, En otras palabras, in the midst of your trouble, en medio de tu prueba, hold on aférrate to the peace that surpasses all understanding. a la paz que sobrepasa todo entendimiento. He says, Él dice, Be sé sober-minded, sobrio de mente, be free of the influences sé libre de las influencias, of the sound del ruido, of the los things sonidos de las cosas that's going around you. que está a tu alrededor. He says, Él dice, not only be sober-minded, no solamente ser sobrio de mente, but be vigilant. pero ser vigilante. In other words, En otras palabras, be watchful. está atento. In other words, En otras palabras, don't sleep. no te duermas. Okay. What you're thinking about your eyes, A lo que tú piensas sobre tus ojos, I'm talking about your prayer yo life. estoy hablando de tu vida de oración. The only way the saints can stay alert La única manera en la cual los santos pueden estar vigilantes o alertos is that we keep continuously in prayer with God. es si Oh continuamente oramos a Dios. In other words, En otras palabras, be awake. está despierto. Get to be familiar what's happening around you. Hacerte conocer de lo que está sucediendo a tu alrededor. I'm a person, Soy una persona when I enter a room, que cuando yo entro en un lugar, I scan the whole room. yo escaneo el cuarto completo. After Sunday, Después del domingo, I can sit at home yo me puedo sentar en mi hogar and I can tell you who was sitting where, y decirte quién estaba sentado a dónde who was wearing what, y quién tenía qué puesto who was chewing gum. y quién Come on, baby. estaba masticando And who was on the chicle cell phone while I was y preaching. quién estaba en el celular I'm going to preach this morning. o durmiéndose. Because Santo, ¿por qué I scanned the room. escaneo el What the cuarto? Lord is saying is, Lo que el Señor le está in diciendo the es midst of your trouble, que en medio de tu prueba you have to know how to scan tienes que saber escanear the circumstance. tu You circunstancia. have to know who's around you Tienes que saber o conocer que está a tu so alrededor you can know how the enemy might show up. para saber cómo se va a aparecer el enemigo. Okay, all right. Tell your neighbor, Decirle a tu be vecino, watchful. esté vigilante. He says, Él dice, not only be sober-minded, no sea solamente sobrio de mente not only be vigilant, o vigilante, but be steadfast. sino sé Steadfast. persistente. In other words, En otras palabras, remain where you're at. está donde tú estás. Okay. In other words, En otras palabras, be stable. está estable. Okay.
that no matter how strong the winds are, que no importando cuán fuertes son los vientos, you gotta remain in your position. tiene que estar en tu posición. You cannot leave your posture. No puede dejar tu postura. Okay, I'm gonna talk to you. So, Voy a hablar contigo. in other words, En otras palabras, that the trial que la prueba should not hinder your praise. no debiera alterar tu adoración. That your trial Que tu prueba should not affect your prayer life, no debe afectar tu vida de but it oración, should increase sino aumentarla. your faith in God, Tu fe en Dios, your worship to tu God, adoración hacia and your Dios communication to y God. tu comunicación con Dios. Get close, get close, get close. Acérquese, In other acérquese. words, En otras The palabras, more the fire, lo más fuego que haya, the closer I get to Him. lo más cerca que yo me voy The more you hacia Él, talk about me, lo más que tú hablas de the mí, more I keep on praying. lo más yo sigo orando. Okay. He says, Él dice, be sober-minded, sea sobrio de mente be vigilant, y vigilante and steadfast. y persistente. In other words, En otras palabras, that nobody and nothing que nadie ni nada can remove you from your place. te puede remover de tu lugar. That's why I love the text of the Apostle Paul. Por eso es que me encantan los versículos del apóstol Pablo. When he says, Cuando él dijo, what can separate me ¿qué me podrá separar from the love of God? del amor de Dios? Trials, Pruebas, tribulation, tribulaciones, persecution, persecución, nothing nada, and nobody. ni They nadie. missed it. No lo In no other lo words, captaron. En otras The palabras, circumstance las circunstancias does not have the ability no tienen la to habilidad shake me. de estremecerme. I choose to leave my position. Yo escojo dejar mi posición. He says, Él dice, stay permanecer stable, estable remain steady. y estable. He goes on Él va más adelante and he introduces us y nos introduce to your oppressor. a tu opresor. Now, this is important Esto es importante because some of you porque algunos de nosotros believe creemos that your enemy que tu enemigo is the person sitting next to es you. la persona a tu lado. He says, Él dice, your oppressor tu opresor is called the enemy. se llama el enemigo. He gives them two names. Él le da dos nombres. He is your adversary. Él es tu adversario. Okay. A adversary Un adversario is a person es una persona that goes about que vas y se conduce to fight with you or fight against you para buscar pelea en tu contra o pelear en tu contra with determination. con determinación. Okay. In other words, En otras he palabras, is continuously él continuamente and relentlessly y sin parar trying to get you. tratando de llegar a ti. Okay. In other words, En otras palabras, as your adversary, como tu adversario, his goal is su meta es to dismantle your faith. descomponer tu fe. And he does it Y él lo hace through accusing you of things a través de acusarte de cosas that you are not. en la cual no es. Let me prove it to you. Déjame probártelo. Have you ever been in a situation ¿Has estado en situaciones and you hear the devil tell you y escuchas que el enemigo te dice, you're not worthy of his grace? no eres digno de su gracia? Okay. Why are you crying to God? ¿Por qué estás gimiéndole a Dios? He's not listening to you. Él no te está escuchando. You're not worthy of the grace of No God. eres digno de la gracia de Dios. You're a sinner. Tú eres un pecador. God doesn't like sinners. Al Señor no le gustan los He's pecadores. trying to dismantle your faith. Él está tratando de descomponer tu He fe. is continuously Continuamente trying to get to you. tratando de llegar a ti. Because if he dismantles your faith, Porque si Él descompone tu fe, he dismantles your hope. disminuye tu esperanza He destroys your life. y destruye tu vida. Okay. The second thing is this. La segunda cosa es esta. He calls him, Él le llama or he describes him as, o lo describe como like a roaring lion. un león rugiente. All right, okay. There's a key word there. Hay una palabra clave ahí. Like. ¿Cómo?
Because the only lion that I know Porque el único león en la cual yo conozco is the lion of the tribe of Judah. es el león de la tribu de And Judá. his name is Jesus Y Christ. su nombre es Jesucristo. So Peter says Entonces Pedro dice, he's like a roaring lion. es como un león rugiente. All right, all right. In other words, En otras palabras, he's just making noise. él solamente está haciendo ruido. He doesn't have the power Él no tiene el poder to be a lion, para ser un león. but he can imitate the sound of a lion. Pero sí puede imitar el sonido de un león. Watch this, watch this. Miren esto, Because if I continue to roar like a lion, porque si yo continuamente rujo como un león, what I do is I surround you with noise. lo que yo hago es rodearte de ruido. Because if I surround you with noise, Porque si te rodeo de ruido, what noise produces is fear. lo que el ruido produce es temor. Okay. So if I continue to roar Entonces, si continuamente estoy rugiendo and I keep the noise going y continuously, mantengo aquel ruido continuamente, I will make you scared and frightened, te voy a intimidar y que tenga temor. and I will mute your discernment of the voice of God. Y voy a Okay. mutar el sonido de la voz de Dios. All right, watch this, watch this. Miren esto. You know, there's a movie called Lion King, Hay una película que se llama Lion King. and I love Lion King. Y a él le encanta Lion King. I'm a kid at heart, you don't understand that. Soy un niño en el corazón. There was a moment that when Simba was in a graveyard, Había un momento donde Simba se encontraba donde estaban los calabazos and he was surrounded by the hyenas. y estaba rodeado por hyenas. Their laughter. Su risa, Nobody saw Lion King? nadie vio Lion King. Okay. Okay. Their laughter will echo. Su risa daban eco There was just 4 of them. y solamente habían 4. But the sound of their laughter Pero el sonido Come on, de su Shirley, come on. risa started to echo through the graveyard. comenzó a dar eco en donde estaban los calabozos. But the good thing Pero la cosa buena that they forgot es que ellos se that olvidaron Simba had a father called Mufasa, que Simba tenía un padre llamado who was Mufasa, the king of the jungle. en la cual era rey de la jungla. And when Mufasa roared in the Y graveyard, cuando Mufasa dio un I don't, come on, go spit it out. rugido, Okay. Wait, watch it. Watch the movie. Watch the movie. mira la película, Mufasa wasn't present. Mufasa aún no estaba presente. But his roar. Pero su ruir, Okay. I'm gonna go over here. voy a, All right, somebody here watch Lion alguien King. All right. aquí vio la película. Simba was by himself, Simba se encontraba solo, surrounded by the laughter of the hyenas. zarandeado por la risa de los hyenas. Somebody sounding like a lion. Alguien que estaba sonando como un león. But when the true king show up, Pero cuando el rey verdadero se apareció, he wasn't present. él no estaba presente. But when he roared, Pero cuando ruyó, all the hyenas trembled. todos los hyenas se Tell your estremecieron. neighbor, Decirle a tu I vecino, might be surrounded a lo mejor estoy of the zarandeado sound of like a lion. de sonido como un león. But I know of a lion Pero yo conozco a un that león when he que roars, cuando he ruge will silence va a the silenciar voice of the enemy. la voz del enemigo. All right. He presents us your enemy. Él nos presenta el enemigo. What's interesting about this, La parte interesante de esto he says es que él dice, he's like a roaring lion es como un león rugiente that's looking to devour you. que está buscando a devorarte. Your enemy does not want to see you in a wheelchair. Tu enemigo no te quiere ver en una silla de ruedas, He wants to literally destroy you. sino literalmente destruirte. Now ask me why. Y pregúntame el por qué. Thank you. Gracias. Because your enemy Porque tu enemigo
Seize your future Ve tu futuro before you even get there. antes que tú llegues allí. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. Because there's a promise over your life. Porque hay una promesa sobre tu And the vida. enemy knows Y el enemigo that sabe if you get to your que promise, si tú alcanzas la promesa, you're going to cause trouble for all hell. tú vas a causar problema hacia el So infierno. I have to try to anticipate Entonces tengo que aprender a anticipar and attack you y atacarte a ti. because my goal is to hinder you to get to your purpose. Porque mi meta es impedir que tú llegues a tu propósito. Tell your neighbor, Decirle a tu I'm vecino, under the fire estoy bajo el fuego. because I got a purpose. Porque tengo un propósito. But the fire Pero el It's fuego not going to delay me. no me va a impedir. I'm going to my promise. Sino voy a seguir hacia la promesa. Watch. Miren esto. His intent Su intento is to devour you. es devorarte. The word devour La palabra devorar is to rip in es pieces. para despedazar. I want to destroy your mind in pieces. Quiero destruir tu mente en I want to pedazos. destroy your joy in pieces. Y tu gozo en pedazos. I want to destroy your hands so you don't lift them Y up in tus pieces. manos para que tú no las puedas levantar. But tell the enemy, Pero decirle al in my enemigo, brokenness, en mi in my quebrantamiento, wounds, en mis heridas, I still got to shout. aún tengo un gemir. He wants to devour you Él quiere devorarte. because he knows Porque Él sabe there's a purpose in your que life. hay un propósito en tu vida. He knows Él sabe that if you get to that que place, si tú llegas a aquel lugar, he has to see and recognize Él tiene que ver y reconocer that God's promises que las promesas de Dios are yes and amen. son sí y amén. I don't know who I'm talking to No this sé morning, a quién le estamos hablando en esta but mañana, we're celebrating 3 years. pero estamos celebrando 3 años. And I can tell you one thing. Y te puedo dejar saber una cosa, After this year, que después de este the año, Lord el shall Señor give me the victory. me va a dar la victoria. Watch. Miren esto. He says Él dice, he attacks you Él te ataca because he's trying to destroy your life. porque está tratando de destruir tu vida. What's interesting to me, Sonia, La parte interesante para mí is there are people that will throw in the towel es que personas se van a rendir o entregar la toalla because the devil is after them. porque el enemigo lo está acazando o alcanzando. But if you read scriptures, Pero si lee las escrituras, in every Bible story, en cada historia de la Biblia, Chrissy, the devil loses. el enemigo pierde. Okay, this way. All right. In every Bible story, En cada historia de la Biblia, the devil loses el enemigo pierde and his people get the victory. y su pueblo alcanza la victoria. Can I prove it to you in the Te Bible? lo puedo probar a través de la Biblia. Thank you for asking me the question. Gracias por preguntarme la pregunta. The Bible says La Biblia dice there was a man named Goliath que había un hombre llamado Goliat, that was not a giant, he was just a tall man. que no era en sí un gigante, era simplemente un hombre bien alto. His appearance Su apariencia brought fear. trajo temor. His voice, Su voz oh, come on, church, would echo in the valley. estaba dando eco en el valle And the people of God y el pueblo de Dios were scared. tenían temor. The Bible says La Biblia dice there was a little boy, que había un jovencito handsome and young, de buen parecer y joven like your pastor. como su pastor. His name was David. Su nombre era David. David shows up to the camp, David se aparece al campamento and his brother said, "What are you doing here?" y sus hermanos le preguntaron, ¿qué tú haces aquí? David said, Y David dice, when he heard the roars of Goliath, cuando escuché el ruir de Goliat, "Who is this man ¿y quién es este hombre that defies my Lord?" que desafía a mi Señor? But I need to give you a background who David was. Pero necesito darle un trasfondo de quién era David. See, David was a man that pastured sheep. David era un pastor de ovejas. He would play. He was a Levite. Él era un levita He would play music to his sheep. y tocaba la música a sus ovejas. You know when you're a true worshiper, ¿Sabes que cuando eres un adorador verdadero, when you don't need a microphone, cuando no necesita el micrófono,
You're a true worshiper Eres un adorador verdadero when your audience cuando tu audiencia is not people. no es personas. Oh, come on, Pastor. You're a true worshiper. Tú eres un adorador Not verdadero. when you're standing here, No cuando te paras aquí, but when you're in the wilderness all by yourself. cuando te encuentras en el desierto solo. David is playing his harp. Él está tocando su arpa. The Bible says La Biblia dice that a bear and a lion que un oso y un león tried to take away a sheep from David. trató de agarrar una oveja de David. David got so angry Y David se enfureció that he went after the bear and the lion que él fue hacia el oso y el león and he destroyed them with his bare hands. y lo destruyó con sus manos. Okay, I feel fire, I feel fire, I feel fire. Okay. In other words, En otras palabras, his preparation in the wilderness su preparación en aquel desierto prepared him for his valley. lo preparó para el valle. Get close, get close, get close. Acérquense. Sometimes Algunas veces God will allow you to go through a wilderness el Señor va a permitir que tú atraveses un desierto because it's a place of preparation. porque es un lugar de preparación So when you get to your valley, para que cuando te encuentres en tu valle, nothing can move you. nada te pueda mover. Okay. So he gets to the camp Entonces él llega al campamento and he tells his brother, y le dice a sus hermanos, who is this guy ¿y quién es este that dares que se atreve to curse my God? de maldecir a mi Dios? There's nobody in Israel Y no hay nadie en Israel that's willing to fight this man. que está dispuesto a luchar en contra de este hombre. But guess what? Pero ¿sabes qué? I'll go. Yo voy. You missed it. His brother's like, chico, but tú estás jovencito. Sus hermanos said, you're just a kid. Go back home. Regresarte a casa Go past the dad sheets y apacentar las ovejas and just stay safe. y permanece seguro. Because, you know, this is a man's fight. Porque esta es una guerra de hombres. Who said that David was not a man? ¿Quién dijo que David no era hombre? He goes to King Saul. Él va hacia el rey Saúl Saul looks at him. y Saúl lo mira. You have no armor. No tiene armadura, You have no sword. no tiene espada, You have no shield. ni escudo. But David tells him, Pero David dice, I have a slingshot yo tengo una lanza and I got 5 smooth stones in my pouch. y tengo 5 piedras. He gets to the battlefield. Él llega al campo de batalla, Watch the roar. mira y escucha el ruir. You send a child to fight a man. ¿Tú mandaste a un niño para pelear en contra de un hombre? What am I, a dog? ¿Quién soy yo? ¿Un perro? Yeah, Goliath, you're a dog. Sí, Yeah. Goliat, eres perro. So David says, Entonces David dice, you come after me tú vienes en contra mí with spear and javelin, con espada y jabalina, but I come against you pero yo vengo en tu contra in the name of the Lord. en el nombre de Jehová. Today, Hoy, the Lord hoy el Señor shall deliver you te entregará to my hand. en mis manos. Okay. All right. He tells them, Él les dice, be sober-minded, sé sobrio de mente, vigilant, vigilante, be steadfast. persistente. He tells them Él les dice that the lion's position que la posición de aquel león is just to create noise es simplemente para crear ruido, so he can scare you, para que él tenga temor, so you can leave your position. para que pueda dejar tu posición. I'll have to say this again. Y tengo que decirlo de nuevo, He's attacking you él te está atacando for this purpose in your life. porque hay un propósito en tu vida. Watch this. Miren esto, He's not only attacking you, no solamente te está atacando a ti, he's trying to contaminate your atmosphere. está tratando de contaminar tu atmósfera. Because if your atmosphere is contaminated, Porque si tu atmósfera está contaminada, you feel tú vas a sentir that God cannot hear you. que Dios no te puede escuchar. It's a matter of perspective. Se trata de la perspectiva. Okay. He tells them, Él les dice, I'm going to give you another tool. te voy a dar otra herramienta, Resist him. resistirle.
In other words, En otras palabras, take your stance toma tu lugar and don't move. y no te muevas. And whatever he says, Y lo que él diga, don't respond to it. no le dé una respuesta. Don't let it move you. No deje que te conmueva. Because if you resist him, Porque si tú lo resistes, then he's going to flee. entonces él va a huir. She got it. Okay. Sometimes the biggest message you can give Algunas veces el mensaje más grande de la cual puedes dar is not the one you can verbalize. no es lo que tú puedas verbalizar, It's the one you can demonstrate. sino demostrar. Okay. Because if I tell you how I feel, Porque si te dejo saber cómo yo me siento, what I'm going to move in you is pity. lo que yo voy a conmover en ti es lástima. But if I show you that I'm strong, Pero si te demuestro que soy fortalecido you're going to ask me a question. y me vas a preguntar una pregunta, How are you still standing? ¿cómo todavía está de pie? He tells them, Él les dice, resist him. resistirlo, Be steadfast in your faith, permanecer en tu fe, knowing that the suffering conociendo que el sufrimiento are experienced by your brothers in the world. está siendo experimentando por tus hermanos a través del mundo In other entero. words, En otras palabras, You're not the only one going through something. tú no eres la única persona en la cual está atravesando algo. You're not the only person the devil hates. Tú no eres la única persona el cual el enemigo odias. Everybody's going through something. Todos estamos atravesando algo. Everybody in a different temperature. Todos en temperaturas diferentes. But everybody's going through something. Pero todos estamos enfrentando algo. But I like verse 10 Pero me encanta el versículo 10. because it starts with the word but. Porque comienza con la palabra pero. Okay. La palabra pero en mi casa The word but in my house is not acceptable. no es aceptable. Porque a veces la palabra pero puede salir como una mala crianza. Because sometimes saying but can come across as rude, being rude. Okay. But if you understand the power of the word but, Pero se entiende el poder de la palabra pero, what the word but does, lo que la palabra pero hace, it cancels the sentence before it. cancela la oración que se encuentra adelante de aquella palabra And emphasizes the sentence that goes after y it. trae énfasis en la siguiente parte de la oración. Didn't get it. No lo captaste. In other words, En otras when palabras, there's a but in the sentence, cuando hay un pero en la oración, there's a cancellation of something hay una cancelación de algo and a commence of something new. y algo nuevo comienza. Okay. 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 Let me help you. Let me help you. Déjame ayudarles. He says, Él dice, the enemy wants to destroy you. el enemigo quiere The destruirte, enemy wants to take your life. quiere tomar tu vida, But pero I don't think they got it. Okay. The devil's trying to steal your children. el enemigo está tratando de capturar sus hijos, He's trying to take away your peace. tomar tu paz, He's trying to take away your joy. tu gozo Trust your finances. y tocar tus Your finanzas, marriages. tus matrimonios, Your relationships. tus relaciones. But Pero, I'm going to say it again. lo voy a decir de nuevo, Somebody up there got me. Somebody got me. tres veces. He says Él dice, he's roaring like a él lion. está rugiendo como león, He's trying to intimidate you. tratando de intimidarte, He's trying to destroy you. destruirte. But Pero God's grace la gracia de Dios is sufficient enough es suficiente to hold me through my trial. para aguantarme a través de mi I prueba. don't know who in this morning Yo no sé a quién en esta is mañana waiting for a but in their life. está listo por un pero en tu vida, But I want to tell you this. pero quiero dejarles saber That esto, after this, que después de I have the esto victory. tengo la victoria. After the but, Después del pero, here comes the lesson that Peter wants to teach us. aquí viene la lección en la cual Pedro nos quiere enseñar.
The enemy is trying to destroy you, El enemigo está tratando de destruirte, but the grace of God. pero la gracia de Dios. Sonia, if people understand the grace of God, Si personas pudieran entender la gracia de Dios, if it wasn't for His grace, si no fuera por su I gracia, wouldn't be standing here. no estuviera de pie en esta mañana. If it wasn't for His grace, Si no fuera por su I'll be dead. gracia, estuviese muerto. His grace Su gracia is sufficient enough. es suficiente. His grace Su gracia is new every morning. es nueva cada mañana. See, you're standing here Estás de pie aquí and you're sitting in this church y estás sentado en la iglesia because you think porque tú piensas that you made it out by yourself. que lograste todo solo. But in reality, Pero en toda it was the realidad grace of God fue la gracia de that Dios, propelled you out of the furnace. en la cual te sacó del horno de fuego. The grace of God La gracia de is Dios so evident in your life es tan evidente en tu vida that when you come out of the trial, que cuando tú sales fuera de la prueba, point number one, punto número that uno, after your trial, que después de tu prueba, He says, Él dice, I perfect you. te he perfeccionado. Okay. When He says, I perfect you, Cuando Él dice, te he perfeccionado, it doesn't mean that you're holy. no significa que eres santo It doesn't mean that you're glorified. o glorificado. It means Significa en sí that when you came out of it, que cuando tú saliste de aquel lugar, when people look at you, cuando personas te vean, they will never know you went through something. no van a darse cuenta que atravesaste algo. I perfect you Te he perfeccionado. that before you come out, Que antes que tú saliese, I make sure that your appearance aseguré que tu apariencia is not hindered, no está no impida, it's not altered, no es alterada, that when they look at you, que cuando te miren a ti, you look the same. te ves igual. Thank you for asking me the question Gracias por preguntarme la pregunta to prove it to you in the Bible. para probártelo a través de las The escrituras. Bible talks about 3 Hebrew boys. La palabra nos habla sobre 3 jóvenes hebreos. The Bible says La Biblia dice, because they refused to worship the idol, porque rehusaron adorar el ídolo, they were put in a furnace of fire fueron puestos en un horno de that fuego was turned up 7 times que more. fue aumentado 7 veces más. Now, if you know anything about fire, Si conoces algo sobre el fuego, any temperature can consume you. cualquier temperatura en sí te puede consumir, But 7 times pero 7 is veces to evaporate you. es para vaporizarte. The Bible says La Biblia dice that they went into the furnace. que entraron adentro del horno de fuego. In the furnace, Adentro del horno de fuego, the king sees a 4th man. el rey ve una cuarta See, persona. Nelson, they don't know when to get happy. Ellos no saben, They don't know when to shout ellos no saben cuándo adorar because they don't understand porque no that in entienden the midst of their que trial, en medio de su prueba God is right there. Dios se encuentra ahí The mismo. Bible says La Biblia nos that when they dice came out, que cuando salieron, read your Bible, read your Bible, lean sus Biblias, their garments were intact. que sus vestimentas aún estaban intactas. There was no smell of fire or smoke. No había olor de fuego o humo. So when you looked at them, Entonces, cuando lo mirabas a ellos, they looked the same how they went in, how they came back out. ellos se veían iguales que cuando entraron y salieron. I serve a God Sirvo a un Dios that in the midst of my trial, que en medio de mi prueba, He's so powerful. Él es tan poderoso He will keep me all together. que me va a Who perseverar. am I talking to? ¿A quién le estoy hablando? That when I come out the fire, Que cuando yo salga de aquel When you fuego, look at me, cuando tú me mires a I mí, can tell you te puedo decir, everything is well with my soul. todo está bien con mi alma. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, after this, después de esto, He perfects me. Él me perfecciona. The second point is El segundo punto es that after my trial, que después de mi prueba, He establishes me. Él me establece. Okay, tell your neighbor, He establishes me. Decirle a tu vecino, Él me establece. In other words, En otras palabras, He takes me Él me toma and He roots me y me aferra on His promise. en su promesa. He reestablishes me Él me reestablece in my place. en mi lugar. Oh, come on, somebody.
In other words, En otras palabras, it might seem that I lost position, a lo mejor se vea que yo he perdido posición, but what God does, pero en sí lo que el Señor hace, He reestablishes me again Él me restablece de nuevo in front of my enemy. delante de mis angustiadores. The Bible says La Biblia dice, He makes a table Él adereza mesa in front of my enemies delante de mis angustiadores to prove to your enemy para probarle a tus enemigos that nothing and nobody que nada ni nadie can move you me puede mover if you establish in God. si tú estás establecido en Dios. In other words, En otras palabras, I establish you in peace. te establecí en paz. I establish you in the fullness of who I am. Te establecí la plenitud de quien yo soy. I put you back in place. Te puse de nuevo a tu lugar. Because sometimes your trial Porque algunas veces tu prueba can try to change your rhythm. puede tratar de cambiar tu It ritmo, will try to change your song. cambiar tu canción. But when God takes you out, Pero cuando el Señor te remueve, He reestablishes you again. Él te restablece de nuevo. He tells you Él te deja saber, nothing and nobody nada ni nadie can separate you. te puede separar. The third thing He says, La tercera cosa en la cual Él That after dice this, es que después de esto, He strengthens me. Él te fortalece. Okay. Because sometimes in your trials, Porque algunas veces en tus pruebas you get weak. te pone débil. Other version says, Otras versiones dice, He restores me. Él me restaura. The truth is that when we're going through some struggles, La verdad es cuando atravesamos algunas luchas, we lose strength. perdemos las fuerzas. Perdimos ánimo. We lose hope. Perdimos el deseo. We lose all desire. Perdimos el primer amor. We lose our first love. Perdimos el deseo de buscar a Dios. We lose the desire to look for the Lord. But when you look at the Greek word restore, Pero cuando tú miras a la palabra griega restaurar, it means it conveys of making something whole again. significa hacer algo completo de In other nuevo. words, En otras palabras, that in the midst of my trial, que en medio de mi prueba, I might end up losing something. a lo mejor voy a perder algunas cosas. But when I come out, Pero cuando yo salga, what I lost, lo que yo he perdido I restore. va a ser restaurado. Okay. In other words, En otras palabras, I strengthen your legs. yo fortalezco tus piernas. Because a veces en nuestras luchas, Because sometimes in our trials, we become paralyzed. nos paralizamos. Perdimos la fuerza de caminar. We lose the strength to be able to walk. Perdimos la fuerza para seguir. We lose our strength to continue. Pero lo bueno es But the good part is que aunque yo no tengo fuerza, that even though I have no more strength, Él se convierte en mi fuerza. He becomes my strength. So cuando ya yo no puedo seguir, So when I feel that I can no longer continue, es Dios que te está empujando it's fuera del God horno. that's pushing you out of the oven. Okay. I'm going to end it. Lo voy a finalizar. Not only does He perfect you, No solamente te perfecciona and He establishes you, y te establece and He strengthens y you, te fortalece, He settles you. Él te asienta. Okay. I'm gonna have to end it now because you guys are not getting too happy. So watch this. The word settle La palabra asentar in the Greek en el griego means foundation. significa fundación. So when He takes me out, Entonces, cuando Él me saca, He builds a foundation. Él construye una fundación. In the beginning of the text, En el principio del versículo, the Apostle Peter says el apóstol Pedro dice that the enemy is trying to destroy you. que el enemigo está tratando de destruirte. But at the end of the text, Pero al fin del versículo, he's saying that God is going to reconstruct you. está diciendo que el Señor te va a reconstruir.
I told you earlier Les dije antes that the reason why the devil is after you que la razón en la cual el enemigo te persigue is because he knows there's a purpose and a promise over your life. es porque él sabe y conoce que hay un propósito en ti. And because he knows Y porque él sabe that at the end of your trial, en que al fin de tu prueba there's an elevation is about to happen. va a haber una elevación que va a suceder. Because my question is, Porque mi pregunta ¿por es, qué hay que ver una fundación en el último versículo? why does there have to be a foundation in the ending part of the verse? Because if there's a foundation, Porque si hay una that fundación, means that something is going to be built up. eso significa que algo va a estar construido. If there's a foundation, Si hay una fundación, that means an elevation is about to happen. eso significa que una elevación va a suceder. So the Lord's telling you, Entonces el Señor te está dejando if saber you endure the trial que si tú resistes la prueba and you resist the enemy, y resistes al enemigo, after all this, después de todo I'm esto, going to elevate you. te voy a elevar. Okay. He says, Él dice, foundation la fundación is necessary es necesario to be built upon. para que podamos construir sobre ella. This is the concept of the early church. Es el concepto de la iglesia temprana. Something had to be destroyed Algo tenía que ser destruido so that it could become the foundation of the church. para que pueda ser la fundación de la iglesia. Thank you for asking me. Gracias por preguntarme Who am I talking about? de quién estoy hablando. The Bible says La Biblia dice of a man sobre un hombre named Jesus. llamado Jesús. In the beginning of his story, En el principio de su historia he was crushed by the enemy. fue azotado por el enemigo. His body Su cuerpo was devoured. fue devorado. He was crucified Fue crucificado on a cross, en una cruz, put in a grave, puesto en un sepulcro, destruction. destrucción. But on the third day, Pero en el tercer día, y'all must be tired or I don't a lo know, mejor but están cansados. on the third day, Pero el tercer día, he rose up él se and he levantó created a foundation y creó una where fundación the saints can put their faith on donde los santos puedan poner su fe. and to understand Y para poder entender if God prevailed, que si Dios prevaleció, so can I. yo también. That's what the Bible says. Por eso es que la Biblia nos dice, Be victorious, sea victorioso, for I have overcome the world. porque yo he vencido al mundo. In other words, En otras palabras, the roaring lion, que aquel león rugiente, I overcome already. ya yo lo vencí. The persecution, La persecución, I beat it already. ya lo vencí. In other words, En otras I palabras, overcome everything. yo he vencido todo. So that when you in your circumstance, Para que cuando tú te encuentres en la circunstancia, understand, tú podrás you entender. got the victory. Tú tienes la victoria. I'm ending. Y estoy finalizando. There's a nugget in the text. Hay una clave en el versículo. Revival, there's a nugget in the text. Hay una clave en el versículo. It's verse 11. Versículo 11. It says, Dice así. to him be the glory A él sea la gloria and all dominion y todo el dominio forever and forever. para siempre y siempre. Okay, let me say it again. Déjame decirlo de nuevo. I'm going to talk to you. Voy a hablar contigo. To him be the glory, A él sea la gloria, all the power todo el poder and dominion y dominio over the earth. sobre la tierra. I'm going to talk up there. Voy a hablar allá arriba. He says, Él dice, to him be the glory, a él sea toda la gloria, all the power todo el poder and the dominion y dominio over the earth. sobre la tierra. This verse Este versículo is called a doxology. se llama doxología. A doxology Y una doxología is an expression of praise to God. es simplemente una expresión de adoración hacia Dios. It's two words in Greek, Son dos palabras juntadas que son Doxa. en griego, doxo and logos. y ología. Doxa means glory, Doxa significa gloria, splendor, esplendor, or majesty. majestad. But the logo Y ología means significa the word.
la palabra. They didn't get it. They didn't get it. In other words, En otras palabras, what Peter is saying lo que Pedro está diciendo at the end of everything, es que al fin de todo, somebody in the story alguien en esta historia has to get elevated. tiene que ser elevado. I'm going to talk to you. In other words, En otras palabras, there has to be a praise in the inside. tiene que haber una adoración desde lo más profundo gratitude de agradecimiento that he made me perfect, que Él me that perfeccionó, he established me, Él me estableció, that he strengthened me, Él me and he fortaleció settled me. y me asienta. In other words, En otras when I come palabras, to this church, cuando vengo a esta I iglesia, have a praise in my lips. tengo una alabanza en mis labios. Thank you, Jesus. Says, Él dice,